ustedes pueden ver en su boletín, hay 3 pasajes involucrados. Está Romanos, está Corintios y está Génesis. Génesis porque habla del pecado, cómo comenzó. Romanos, que es el que vamos a ver ahora. Y Corintios, que es el que nos leyó Arturo, para darnos cuenta de cómo la Biblia maneja este tema. Miren, la característica de la iglesia de Roma, o sea, la epístola a los romanos. Quiero mencionar la palabra epístola, porque esto significa carta. Claro, no una carta como la que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos una carta nosotros hoy? Por ejemplo, cuando era un niño me dijeron, te voy a enseñar a hacer una carta. Espero que al recibo de estas palabras te encuentres bien. Así empezábamos todas las cartas, ¿no? En compañía de tus familiares. Tú tenías que empezar así. Si tú no empezabas así, la maestra te quitaba los puntos. Bueno, esta epístola, que además es una carta, no es esa la manera de escribir. Es una carta, la manera tradicional y común que se usaba en la época de Jesús, que comenzaba con un saludo, por eso usted ve la palabra salutación, un saludo, se introducían los temas importantes de la carta y de la mitad de la carta para abajo, lo que para nosotros sería nudo y desenlace. La parte del desenlace es la parte práctica de cómo tú vas a aplicar lo que ya se te dijo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acá del capítulo 5 a los romanos, estamos hablando de un problema que Pablo tenía en su mente. Algo que Pablo creía que era esencial e importante que la iglesia de Roma lo recordara. Súmenle además que Pablo no fundó la iglesia de Roma. O sea, esta es una iglesia que se fundó con expatriados, gente que estaba en la dispersión, gente que estaba siendo perseguida. Y Pablo le escribe a los romanos porque tiene el propósito de, un doble propósito. Primero, exponerle la verdad bíblica. Y segundo, comprobar si están haciendo una iglesia de sana doctrina. Para él incorporarla en sus oraciones y en su movimiento misionero que estaba teniendo. Por eso, cuando nosotros leemos la carta de Pablo, estamos leyendo, dicen algunos, un manual teológico práctico. Del capítulo 1 al capítulo 11, una exposición profunda y teológica de lo que es el cristianismo. A partir del capítulo 12 hacia atrás, es la práctica de cómo funcionan esas doctrinas. Por eso es que el libro de Romanos ha sido enormemente considerado como una pieza clave de la Biblia durante todas las épocas. Y ahora cuando el 31 que se acerca, nosotros celebremos el Día de la Reforma, porque nosotros no celebramos Halloween, ni vestimos a nuestros hijos de nada, ni de superhéroes, ni de super nada. Nosotros no celebramos Halloween, eso es diabólico, eso no le pertenece a Dios, no le agrada. Nosotros celebramos la Reforma, porque es lo que realmente Dios hizo entre nosotros. Dios no nos ha puesto un disfraz, Dios desnudó nuestros corazones y nos enfrentó a su palabra. Y esas son las características de la Reforma, enfrentarnos a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a estudiar la Reforma, veremos que el iniciador de la Reforma, Martín Lutero, comenzó Dios una transformación en él a través de un versículo que hay en el libro de Romanos, que además, si lo estudiamos longitudinalmente, comienza desde el libro de Habacuc, donde dice, el justo por la fe vivirá. Así que qué importante la carta de Romanos, qué importante este tema y qué importante que Adán nos conectó a nosotros al pecado temporalmente, pero que Cristo Jesús nos ha conectado a la gracia de manera eterna. Y quiero que lean conmigo la Biblia. Dice, capítulo 5, versículo 12, Adán y Cristo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Te quiero presentar a alguien. Lo primero que voy a hacer en esta tarde es presentarte a un familiar tuyo. Y yo no sé si tú lo conoces bien, pero yo sí lo conozco. Y más que eso, te quiero presentar a un familiar tuyo que es común para todos nosotros. Su nombre es Adán. Adán fue la primera persona creada por Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que aunque tú creas que esto no debe ser puesto en duda, hay mucha gente que no lo cree así. Hay gente que cree en generaciones preadámicas, hay gente que cree que hubieron más de un Adán,
Bueno, todas las boberías que cree la gente no las podemos estar estudiando. Tenemos que estudiar lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que esta persona, que además su nombre significa en hebreo sangre, esta persona es nuestro ancestro común para todos. Así que no hay nada más alejado de la verdad de que al final de la cadena hacia atrás, tú y yo somos hermanos. Por eso la Biblia dice que ahora en Cristo no es que seamos hermanos de sangre, es que seamos ahora hermanos con un lazo superior, que es por la fe del Hijo de Dios. Pero en forma terrenal, nuestro ancestro Adán lo podemos estudiar en la Biblia a través de 3 escenarios importantes que nosotros no podemos olvidar. 3 escenarios que marcan el comienzo de la Biblia. El primer escenario es la creación y bendición de Adán. Y te quiero contar un poco sobre esto. Una de las cosas maravillosas de este hombre es que no tenía suegra. Lo cual para muchos de nosotros es una gran bendición. De que nadie se ponga nervioso. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Este es nuestro primer ancestro. Un hombre creado en un ambiente perfecto. En un paraíso. En un lugar donde todo respondía para que fuera de bendición para su vida. Este hombre, desde que Dios lo creó, era alguien que disfrutaba de la naturaleza porque estaba en perfecta armonía con todo lo creado. No solamente disfrutaba de una armonía perfecta con los animales a los cuales nombró a cada uno por nombre, sino también tuvo una perfecta armonía con todo lo que Dios había creado y con toda la naturaleza. Y más que eso, tenía la bendición de poder compartir con el Creador cara a cara. Este hombre es un hombre creado antes de los tiempos, antes de que el hombre sufriera la muerte, antes de que el hombre pereciera. Este es un hombre creado, si lo queremos llamar de alguna manera, en eternidad, con valores eternos, preparado para vivir eternamente. Ese es el problema por lo que tenemos miedo a morirnos, porque intrínsecamente nunca fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente, pero la muerte, que es producto del pecado, por eso nos aterroriza a muchos. Claro, cuando ya tenemos a Cristo eso cambia el escenario, pero hay mucha gente aterrorizada con la muerte. Y te voy a decir, ¿no viste en Hollywood? Están saliendo y todo lo que se está conociendo. ¿No vieron cómo hay mucha gente inyectándose sangre de niños, hormonas de niños, todo para lograr una juventud y tratar de sostener la juventud lo más posible y alejar la vejez en el tiempo? Y hay ahí los teóricos de la conspiración te muestran fotos de todo el mundo con una cosa que le pasa en el ojo a gente que se pone transfusiones y todo eso. Eso lo van a entender. Y todo eso no es más que el miedo a la consecuencia de la desobediencia. Por eso este ancestro tuyo y mío, pudiéramos decir nuestro primer papá humano, fue nacido y creado con una herencia de bendición. Este hombre un día se sintió solo y Dios decidió crear para él a alguien que es nuestra madre común y antigua, a la cual se le llama Eva en la Biblia. Y la Biblia misma lo traduce, dice, ¿la madre de quién? De todos los vivientes. O sea, es algo interesantísimo porque estas personas se conocieron por mano directa de Dios. Esto es lo que hace que cuando nosotros vemos a alguien que se une con otra persona y lo hace bajo la voluntad de Dios, nosotros lo reconocemos como una unión matrimonial, porque es Dios el que está gobernando en esas dos vidas. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice más, dice que de estas dos personas se hizo uno. Que se hicieron uno. ¿Sabes lo que dijo Adán cuando vio a Eva? La piropió. Dijo, wow, ¿qué es esto? Esto no se parece a la leona, ¿eh? Y él se quedó maravillado
Como cuando yo vi a Maidita por primera vez, que yo dije, wow, esto de cosa es, ¿no? Él dijo, esta es una varona, porque del varón fue tomada. Esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Él dijo, ahí estamos en igualdad de condiciones. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios fue tan misericordioso y tan bueno que les dio el deleite y el disfrute de la creación, de la procreación. Y le dijo, multiplíquense. Por lo cual nosotros creemos que las relaciones que no producen seres no son naturales. Porque las relaciones naturales siempre producen seres. Se lo dejamos de tarea a los biólogos. Por eso nosotros entendemos que es importante recordar a este hombre. Porque este hombre vivía en un paraíso. Pero el segundo escenario que la Biblia nos habla de este hombre en Génesis capítulo 2 y en Génesis capítulo 3 es un escenario un poquito más catastrófico. Pero además un escenario que tiene una connotación que llega hasta el día de hoy. Una connotación que además heredamos de ellos. Primeramente, antes de producir nosotros nuestro propio e independiente mal, ya habíamos heredado la naturaleza pecaminosa y la maldad de nuestros ancestros. La Biblia nos dice que en un momento determinado hubo un descuido y se desobedeció a Dios directamente. Y esto trajo como consecuencia la caída. Y la caída es tan dramática, es el origen de todos los problemas matrimoniales. El origen de todos los problemas matrimoniales está ahí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios le dijo a Adán, hey, ¿qué has hecho? Le dijo, la mujer que me dio. Ahí se fajó por primera vez con Eva. Porque dije, no fui yo, fue ella. ¿Y ella qué dijo? Este me está echando la culpa. Fue la serpiente. ¿Yo qué voy a hacer? Cuando analizamos ese pasaje nos encontramos que hay dos cosas muy tristes. Y uno es que el hombre no estaba ocupando su lugar y había abandonado su hogar. Por eso la Biblia dice que Adán no estaba presente cuando la serpiente y Eva hablaban continuamente. Porque sabes que en el hebreo no significa que ese escenario ocurrió una vez, de que la serpiente pasó por ahí, vio a Eva y le dijo, ven acá Eva, que te voy a decir una cosa. No. En el hebreo significa que hablaban una y otra vez. Y este hombre no estaba presente. Por eso le digo a ustedes, hermanos, que son hombres de su hogar, hombres de familia, permanezcan atendiendo a su familia. Todos los esfuerzos que hacemos en la iglesia es para que usted atienda a su familia, para que usted esté presente, para que usted no esté fuera del hogar de su familia. Porque este Adán, ancestro de nosotros, tenía esa debilidad. ¿Te acuerdas cuando Abel y Caín pecaron, los hijos de él? Que Caín mató a Abel. Que Abel fue con una ofrenda a entregarla y Caín lo asesinó. O sea, yo te he enseñado que eso es tiempo patriarcal. Ahí tenía que estar el padre, el que tenía que ofrecer el sacrificio. Y él tampoco estaba en ese lugar. Así que las consecuencias de la desobediencia, la mayor consecuencia es que desde ese momento los hombres comenzaron a morir. Comenzaron a morir. Y la muerte ha producido enfermedades, la muerte, el pecado ha producido todo tipo de males en el mundo. El tercer y último escenario que encontramos en la Biblia acerca de nuestro ancestro común es la desgracia de vivir alejado de Dios. ¿Tú sabes por qué Abel mató a Caín? Digo, Caín mató a Abel. ¿Tú sabes por qué? Ponte a pensar por un momento. ¿Cuál era la ocupación principal de Adán? ¿Cuál era su trabajo después de la caída? Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Digo, capítulo 3. A ver. Vamos a analizar un poquito eso. ¿Qué cómo es? Labrar la tierra, exactamente. Fíjense. Cuando viene la desobediencia, comienza Dios a repartir las responsabilidades del pecado. A la mujer le dijo, voy a multiplicar tus dolores. Al hombre le dijo,
vas a labrar la tierra. ¿Con qué? Con sudor. Si vas al versículo 18 dice, espinos y cardo te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. ¿Qué le dijo? Te va a morir. Y hasta el último día te va a costar trabajo volver a vivir en las condiciones que tú estabas antes. O sea, las consecuencias del pecado fueron desastrosas. Ahora, piensa por un momento, ¿quién era Caín? Caín era el hijo primogénito, el primero. ¿A qué se dedicó Caín? ¿Qué tipo de ofrenda llevó? Frutos de la tierra. Pero fíjate la actitud de Caín, que es diferente a la de Abel. Abel estaba haciendo un trabajo que después fue considerado trabajo de mujeres o trabajos del menor de la casa. ¿Te acuerdas de David? Cuando después que le enseñaron a Samuel todos los posibles hijos fuertes y hermosos para el reinado, que ni Isaí se acordaba de David, que Samuel le tuvo que decir, pero estos son todos, porque aquí falta uno. Y dijo, ¿verdad que sí? Si yo tengo a uno allá que está atendiendo las ovejas. Y ese allá estaba fajado con osos y con leones para defender las ovejas. Pero Isaí ni sabía eso. Bueno, Abel se dedicaba al pastoreo de los animales. Y cuando fue a llevárselo a Dios, ¿qué le llevó? Lo más precioso, lo mejor. Sin embargo, Caín, que estaba al lado de su papá, que todos los días tenía que labrar la tierra de su papá y que todos los días sudaba, ¿qué fue lo que llevó? Dice, cualquiera cosas que no tenían valor para ofrecerlas a Dios. En gran medida, eso es culpa de papá. No sabemos cuántas conversaciones tuvieron acerca, hey, un día vivíamos en el paraíso, teníamos todas las cosas, estábamos bendecidos, y ahora producto del pecado, mira qué situación, cómo estamos sudando. Y Caín, no, y ahora Dios quiere que le demos lo mejor. La mejor fruta bomba se la llevemos, y el mejor mango que se lo llevemos, y el mejor boniato que se lo llevemos. Estás loco, vamos a llevarle lo que nos sirve y vamos a comernos nosotros lo mejor. Un resentimiento profundo, que es lo que trae las consecuencias del pecado. Así que si en este día hay alguna cosa que está creando un resentimiento profundo en tu corazón, sácalo. Entrégaselo a Jesús para que lo quite, porque eso es consecuencia del pecado. Si hay alguna situación en tu hogar y tú estás alejado y no estás siendo la cabeza de tu hogar y tu esposa no está sujeta a ti, hay que cambiarlo, porque eso es producto del pecado. Y las consecuencias del pecado fueron desastrosas. Y fíjate si fue triste esto, que hoy todavía nosotros estamos condenados de la misma manera. Todavía. No, mira, yo te voy a decir algo. ¿A cuánto les gustó el video? Pues yo me asusté. Cuando yo vi una foto de espalda a mí, me vi la calva que tengo, me asusté. ¿Esto qué cosa es? ¿Pero esto cuándo fue? Me voy a tener que buscar un de esos como los judíos para ponerme aquí. Inventar algo. Hasta el día que me pueda liberar. Y venir ya descubierto totalmente. El tiempo está pasando, hermano. Y las consecuencias del pecado siguen cobrando víctimas. Víctimas. Pero la Biblia nos dice algo bueno. Hay una conexión entre Adán y alguien más. Y ahora te quiero comentar de alguien muy especial. Y ese alguien en la Biblia se llama Cristo Jesús. ¿Y sabes cómo se le llama en la Biblia? El segundo Adán. Es interesante, porque si nosotros vamos a Romanos nuevamente y leemos ese capítulo 5, vamos a ir a Romanos capítulo 5, porque es interesante. Este capítulo 5, a partir del versículo 12 en adelante, es maravilloso. Pero quiero que leas el versículo
16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, Jesús vino por muchas transgresiones para hacer una obra de reconciliación. Y dice el versículo 18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Te quiero hablar un poco de Jesús. Si tú viniste hoy aquí, el propósito principal es hablarte de Jesús. Porque Jesús puede cambiar las consecuencias del pecado en tu vida y en mi vida. Jesús puede hacer las cosas de forma diferente. Después, en el tercer punto del sermón, vamos a ver la conexión que hay entre ellos, pero ahora mismo te quiero decir que Cristo en la Biblia es el nuevo Adán. ¿Y por qué es el nuevo Adán? Porque Cristo, habiendo nacido de forma, digamos, milagrosa, para que ustedes lo entiendan, comenzó a vivir una vida donde Él asumió la culpa, asumió el pecado, asumió las consecuencias de la transgresión de nuestro primer padre. Y Cristo, a través de la obediencia a Dios, pagó el decreto de Dios que dice que la paga del pecado es la muerte. Porque Dios, desde antes de los tiempos, decretó no solamente que todas las cosas existieran, no solamente decretó que todas tuvieran un orden, decretó que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y decretó que el alma que pecare, esa también morirá. Y al decretar eso, la condenación de Adán nos alcanzó a todos. A través de toda la Biblia hemos visto cómo Dios se ha acercado al hombre y ha puesto en manos del hombre posibilidades para establecer una relación. Pero el pecado y la desobediencia en el hombre siempre evitó que hubiese una reconciliación. Y tenemos ejemplos como, por ejemplo, el tabernáculo. Y tenemos ejemplos de sacrificios, de rituales y de todo tipo de cosas que traían perdón por un tiempo a la vida de los hombres. Pero habiendo desobedecido nuevamente por nuestro pecado, volvíamos a quedar condenados. Pero Dios en su infinita misericordia, llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, el cual había sido profetizado en las Escrituras para que por medio de la obediencia lograra tres palabras importantes: redención, sustitución, expiación. Son tres palabras que no nos podemos olvidar nunca de Cristo Jesús. Redención, porque Él a través de su sacrificio compró nuestras vidas. Justificación es similar a tomar nuestro lugar. La expiación es la manera en que Cristo entrega su vida satisfactoriamente. Porque tu vida y mi vida no podían pagar por los pecados de los demás. Porque nuestras vidas solo podían pagar la deuda de nuestro propio pecado. Pero Cristo, porque no tuvo pecado, entonces estaba listo como ofrenda perfecta para pagar por los pecados de todos nosotros. Y así como Adán desobedeció y arrastró con él a toda su descendencia, ¿sabes cómo le dicen los teólogos a Adán?
le dicen de esta manera, cabeza federal. ¿Qué significa cabeza federal? Significa que Él es el representante de todas las demás generaciones. Jesús es nuestra nueva cabeza federal. ¿Cuáles eran las condiciones del antiguo pacto? Las condiciones del antiguo pacto es que todo el alma que pecare tendría que pagar con su vida. Y Jesús, al pagar con su vida, nos enseña que Él comenzó un nuevo pacto para nosotros. Un nuevo pacto en su sangre. Por eso nosotros en la iglesia hacemos énfasis en Cristo. Por eso en la iglesia decimos Cristo Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor. Es la persona que se sacrificó por nosotros, murió por nosotros. ¿Cuál es la manera de aplicar ese sacrificio a nuestras vidas según Jesús? El arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es tan importante en la Biblia. ¿Tú viste alguna vez a Adán arrepentido? Te invito a que leas la Biblia y busques un pasaje donde dice que Adán estaba arrepentido por lo que hizo. Te invito a que busques un pasaje que dice que Eva estaba arrepentida por lo que hizo. Pero en el tiempo de Jesús, alguien fue al desierto y comenzó a dar una voz. Y él dijo, yo no soy el Mesías. Yo no soy el que va a reconciliar definitivamente al hombre con Dios. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Pero lo único que tú podías escuchar de esa voz era arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese clamor de arrepentimiento llegó a nuestros oídos, a nuestras vidas, a través del sacrificio de Jesús. Hay vida en Jesús para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Hay vida en Jesús para todo el que ama a Dios. Mira, te quiero leer rapidito porque ya estoy un poquito tarde. Pablo presenta algunos contrastes entre Adán y Cristo. Por ejemplo, hay un contraste de calidad. La obra de uno es totalmente la consecuencia del pecado. La obra del otro es la misericordia y la gracia. Así que en cuanto a Adán y Cristo, Cristo es superior porque la calidad de la obra de Jesús es superior a la de Cristo. Segundo, hay un contraste de cantidad en el modo de actuar. En el caso de Adán, la sentencia que se pronunció se debió a la acción de un solo hombre y dio como resultado la condenación de todos. En el caso de Cristo, su obra, su resultado fue para declarar perdón y justicia a todos los que han sido llamados por Dios. Y por último, hay un contraste que tiene que ver con la época. Adán, por su pecado, determinó el carácter de la época actual. Pero Cristo, con su misericordia y su gracia, determinó las épocas venideras. ¿Qué significa el carácter de la época venidera? Significa que Cristo vino a presentarnos un escenario donde no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, no va a haber enfermedades, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber tristeza, sino que viviremos con Dios eternamente y para siempre. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, le dice, hey, romanos, ¿se acuerdan de Adán? Somos el producto de la desobediencia de Adán, pero aquí está Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el todo en todos. ¿Por dónde debemos llevar nuestra iglesia? En los pasos de Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los romanos. Ustedes quieren agradar a Dios, no tienen que ir al judaísmo, no tienen que ir a otras religiones de misterio, no tienen que ir a religiones idolátricas. Ustedes caminen en los pasos de Jesús, porque Cristo Jesús es superior a Adán. Y lo tercero que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la relación redentora entre Adán y Cristo. El propósito en cada una de esas cosas.
No te puedes ir esta tarde de este lugar sin entender que la muerte y la resurrección de Cristo tienen un propósito eterno. Y es el de salvar tu vida y la mía. Y si tú hoy estás en este lugar, no es por casualidad, es porque Dios te está llamando. Es porque Dios quiere hablarte a tu corazón. Es porque Dios quiere que reflexiones en la vida que estás teniendo. Dios quiere que vuelvas a Él, que camines con Él, que te aproveches de los beneficios de la muerte y resurrección que Él nos dio, porque cuando Él murió, nosotros morimos con Él, y cuando Él resucitó, nosotros hemos renacido con Él. También Dios quiere que nosotros recapacitemos y pensemos en la relación que hay entre Cristo, el pecado y la muerte. Cristo es vencedor del pecado y de la muerte. No hay excusas para seguir entre nosotros enojados, para seguir entre nosotros maltratados, para vivir como viven los que no conocen a Dios. No hay excusa de nada de eso. Tenemos arrepentimiento, tenemos un nuevo comienzo, tenemos un Cristo Jesús que venció la muerte y venció el pecado. El énfasis que tenía el pecado sobre tu vida por lo que heredaste de Adán, ya no es el pecado tu Señor. Ya no es Adán tu único ancestro. Ahora Cristo Jesús te ha liberado de las consecuencias del pecado y de la esclavitud del pecado. Ya tenemos Espíritu Santo que dice en nuestro corazón está bien o está mal. Ya tenemos Espíritu Santo que dice camina con Jesús. Ya tenemos Espíritu Santo que dice camina de esta manera. ¿Por qué? Por la manera en que Dios obró a través de Cristo Jesús. Y por último, la conexión que hay entre Adán y Cristo es que mientras Adán destruyó a la humanidad, Cristo ha restaurado a un pueblo para Dios. Y hoy nos podemos considerar pueblo de Dios, obra de Cristo Jesús, hijos del gran Rey. Y eso solo ha ocurrido por la muerte y resurrección de Jesús. Quiero concluir. La relación entre Adán y Cristo muestra la necesidad y la provisión de la redención. Mira, si estás en la iglesia, si ya vienes a la iglesia, pero te confundes y te crees que la iglesia es un lugar para andar de fiesta en fiesta, estás equivocado. En la iglesia hacemos muchas fiestas, es verdad. Y los bautistas comemos por todo. Todo nos da hambre. No concebimos una actividad si no hay comida, ¿verdad? Pero eso no significa que la iglesia se trata como un club, que la iglesia se trata como un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de redención. La iglesia es un lugar de arrepentimiento. La iglesia es un lugar de conexión. La iglesia es un lugar de abandonar tu vida y comenzar a seguir a Jesús. Si no fuera por Cristo Jesús, no tendríamos nada. Así que si queremos construir una iglesia y la construimos sobre bases que no son Cristo Jesús, no tenemos nada. Por eso en una iglesia como esta no te vamos a pedir dinero. No nos interesa tu dinero. En una iglesia como esta no te vamos a pedir que hagas nada, que siembres nada y que traigas nada. Te vamos a pedir que glorifiques a Dios. Que vivas para la gloria de Dios. Que tu vida siempre esté en las manos de Jesús. Lo segundo que queremos mencionar para concluir, Cristo es el segundo Adán que restaura y redime a la humanidad. Te voy a decir cómo yo comencé a crecer en la vida cristiana. Me regalaron una Biblia una vez cuando yo era muchacho, que por detrás decía, ¿estás triste? Este es el versículo. ¿Tienes miedo? Este es el versículo. ¿No se acuerdan cuando habían esas Biblias? Que tenían una cantidad de, ¿vas al servicio militar? Con este versículo. ¿Hay guerra? Este versículo. Bueno, te voy a decir algo. ¿Necesitas restauración? Busca a Jesús. Ya tú no perteneces a Adán. Ya tú no perteneces a la antigua vida. Ahora tú perteneces a Jesús. Y por último, la fe en Cristo es la clave para la vida eterna y la restauración. Si hoy no estás viviendo una bendición, si para ti la vida cristiana hoy no es una bendición,
sino que es una mortificación. No le eche la culpa ni a la iglesia, ni le eche la culpa al pastor, ni le eche la culpa a los cristianos, ni le eche la culpa a la nube, ni le eche la culpa al huracán que pasó, no le eche la culpa al lugar donde vive en tu casa. La culpa la tienes tú. Yo soy el responsable de mis problemas. Eso aprendí ayer en el programa de matrimonio. Yo soy el responsable. Es mi arrepentimiento el que Dios quiere escuchar. Dios no quiere escuchar si otro se arrepiente, si otro hace esto. Eso lo querrá escuchar de la boca de otro. Pero la boca mía, lo que quiere escuchar es mi arrepentimiento. Y si tú no estás viviendo el cristianismo hoy como realmente se debe vivir, y para ti el cristianismo es la hipocresía, es el maltrato y es no sé cuántas cosas, reconcíliate con Jesús y tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Todavía te vas a dar cuenta que el cristianismo no se trata de gente perfecta. Todavía te vas a dar cuenta que la iglesia no se trata de gente perfecta. Todavía te vas a dar cuenta que en la iglesia tampoco la gente lo hace de manera perfecta. Pero todavía te vas a dar cuenta que la iglesia tiene un valor para Jesús, porque Cristo murió por ella. Y que en una iglesia no se vive con los ojos debajo de los grajos de los demás. Porque eso es lo que hace la gente. La gente nunca mira las cosas buenas de los demás. La gente lo único que mira es los defecticos malos. En un paño blanco, los punticos negros. No me quiero poner bravo. Pero eso es lo único que están mirando la gente. Qué ropa tan bonita, pero te apesta el grajo. Es lo que dice la gente. Y es donde quieren poner la nariz. La vida cristiana no se trata de mirarle el grajo a nadie. Se trata de mirar a Jesús. Porque la vida cristiana dice en la palabra, en Romanos, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién? El autor y el consumador de la fe. Así que no hay excusa para permanecer un día más sin una relación con Jesús. No hay excusa para estar un día más fuera de la voluntad de Dios. Es tiempo de arrepentimiento y de volver a Dios. Porque es la única manera en que vamos a entender que sí, tenemos una relación heredada de Adán, pero tenemos un nuevo comienzo en Jesús. Y ese comienzo puede ser hoy. Y ojalá que todos los que estamos acá y todos los que están allí observándonos, algunos de forma misteriosa, otros se dejan ver, entiendan que no se trata ni de mí, ni de ti, ni de nadie. Se trata de Jesús. Y que todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Y que nos ayude a comprender que el viejo hombre se murió con Adán, pero que el nuevo hombre vive en las manos de Jesús. Nos ponemos en pie. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego que nos bendigas y que nos ayudes a vivir para ti, porque tú nos has salvado, nos has rescatado, nos has redimido y nos mantienes en tu mano. Glorificamos tu nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.